Bienvenidos una vez más y hoy vamos a tocar filosofía política, pero antes vamos a recapitular la sesión anterior. Como bien dijimos, Habermas y la teoría de la acción discute el papel de la religión en la esfera pública y las ideas religiosas pueden contribuir al diálogo y a la democracia en una sociedad pluralista. Y también hablamos de Nussbaum, que nos dice que la filosofía de la religión examina la relación entre la ética y la religión y cómo los valores religiosos influyen en la teoría ética y la justicia social. Pero para entrar en profundidad sobre la filosofía de la política, tenemos que decir que ocupa un campo de estudio de conceptos y teorías relacionadas con el poder, la autoridad, la justicia y la estructura de las sociedades y gobiernos. Examina también cómo se debe organizar la sociedad y cómo debe ser la relación entre los individuos y el Estado. Aquí te presento una visión general de la filosofía política, entrando por conceptos fundamentales que es el poder y la autoridad, la justicia y la libertad. Estos tres conceptos son fundamentales. Por ejemplo, el poder y la autoridad están correlacionados y se refieren a la capacidad de influir en el comportamiento de otros y en la toma de decisiones. La autoridad es el derecho legítimo de ejercer poder, generalmente otorgado por una estructura social o política, y se hacen preguntas como ¿cómo se justifica el poder y la autoridad? ¿Cuál es la legitimidad de las estructuras de poder en una sociedad? La justicia, también este concepto se refiere a la equidad y la imparcialidad en la distribución de recursos y derechos, y en el trato de las personas, evidentemente, preguntas como ¿qué constituye una sociedad justa? ¿Cómo se deben distribuir los recursos y las oportunidades de manera justa? El problema de la libertad, que es fundamental en la filosofía, no solo en la política, sino también en la mente, en la filosofía en general, se refiere a la capacidad que los individuos tienen para actuar según su propia voluntad sin restricciones indebidas. Pero en un mundo donde estamos siendo influenciados indirectamente por varias situaciones, varias escenas, varias influencias, podemos decir que somos libres o que no. ¿Qué tipo de libertad es necesaria para una vida digna? ¿Cómo debe equilibrarse la libertad individual y el bien común? Las teorías sobre políticas, hay bastantes teorías de la política, por ejemplo, vamos a hablar de cinco, que es liberalismo, conservadurismo, socialismo, anarquismo y teoría de la justicia. El liberalismo es una teoría que enfatiza los derechos individuales, la democracia y el libre mercado. John Locke, Stuart Mill y el liberalismo moderno son los representantes de esta corriente. El conservadurismo sostiene también que la importancia de las tradiciones y el orden social estable suele ser crítico del cambio rápido. Edmund Burke y el conservadurismo contemporáneo son dos representantes de este conservadurismo. El socialismo, como se menciona mucho por ahí, aboga por la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y la distribución más equitativa de la riqueza. Karl Marx, Friedrich Engels y varios filósofos modernos hablan del socialismo y lo defienden. El anarquismo, por otro lado, es una teoría que aboga por la eliminación del Estado y otras formas de autoridad coerciva, promoviendo una sociedad basada en la cooperación voluntaria. Pierre Joseph Proudhon, Michel Caninin, Edmund Goldman son los que defienden la teoría del anarquismo y la eliminación del Estado. La teoría de la justicia es el libro más conocido de John Ralph y su teoría de la justicia como equidad y de Robert Nozick en su teoría de la justicia libertaria. Estas teorías buscan definir y justificar los principios que deben guiar la distribución de los recursos y la estructura social. John Ralph nos menciona la, del velo y de la ignorancia, y de acuerdo a ese velo podemos decidir aquellos derechos que favorezcan a los menos favorecidos. Los problemas que se tienen sobre la filosofía política es preguntas como ¿qué formas de democracia son efectivas? ¿Cómo se puede garantizar una participación justa y equitativa? Entonces la democracia es un sistema de gobierno en el que el poder es ejercido por el pueblo generalmente a través de elecciones y representación, pero ¿qué pasa cuando ésta es subyugada por una persona autoritaria? En ese caso, la democracia es de los que tienen las armas o de los que tienen el poder o el control de medios de comunicación. Por otro lado,
El problema es el derecho humano. Los derechos humanos, preguntas como cómo se protegen y se promueven los derechos humanos en diferentes contextos políticos. Y los derechos humanos son básicos e inalienables que parecen estar y proteger a todas las personas. Otro tema interesante es la justicia global. La justicia global se ocupa de las cuestiones de equidad y justicia que afectan a nivel global, incluyendo las relaciones entre países y la distribución de recursos internacionales. Preguntas como ¿qué responsabilidades tienen los países ricos hacia los países en desarrollo? ¿Cómo se puede abordar la pobreza y la desigualdad a nivel global? Y el otro tema es la soberanía y la globalización. La soberanía se refiere al poder supremo de un Estado sobre su territorio y población, mientras que la globalización se refiere a la interconexión y dependencia creciente entre naciones. ¿Cómo equilibran los intereses nacionales con las demandas de la economía globalizada? ¿Qué impacto tiene la globalización en la soberanía estatal? Estas son preguntas fundamentales en el problema de la soberanía y la globalización. Existen métodos de investigación para la filosofía política. Por ejemplo, tenemos el método de análisis normativo, donde se examina y evalúa los principios y normas que deberían guiar las estructuras políticas y sociales. También tenemos el método de la teoría política comparada. Esta compara diversos sistemas de políticos y estructuras de gobierno para entender sus efectos y eficacia. Por el otro lado, tenemos también la historia del pensamiento político. Este método estudia el desarrollo histórico de las ideas políticas y su influencia en la política actual. La filosofía política es esencial para entender cómo funciona la sociedad y cómo se puede mejorar. A través de reflexiones críticas y el análisis de las estructuras políticas y sociales, la filosofía política busca responder a preguntas fundamentales sobre el poder, la justicia y la organización de la vida en común. Hay bastantes preguntas, por ejemplo, preguntas como la justicia. Tenemos que entender que la justicia puede ser entendida de diferentes maneras, como justicia distributiva, justicia retributiva o justicia procedimental. La justicia distributiva se refiere a la distribución de recursos y oportunidades. La justicia retributiva se refiere a cómo se deben castigar los crímenes y la justicia procedimental, cómo se deben tomar las decisiones. En este caso, la pregunta que se hace a la justicia es cómo definimos justicia en un contexto político y social. ¿Es la justicia una cuestión de equidad, igualdad o algo más? ¿Cómo se deben distinguir los recursos y oportunidades en la sociedad? ¿Cuál es el criterio más justo para la distribución de bienes y oportunidades? ¿Qué debemos basarnos en el mérito, la necesidad o la igualdad de condiciones? Las teorías de justicia distributiva, como la teoría de justicia de John Ralph, abordan cómo deben ser distribuidos los recursos y oportunidades para promover la equidad, cómo deben estructurar las instituciones políticas y sociales para garantizar la justicia, qué tipo de reformas institucionales son necesarias para abordar las injusticias existentes. Las instituciones como el sistema judicial, el sistema educativo y los mecanismos de bienestar social juegan un papel crucial en la promoción y mantenimiento de la justicia. Sobre el poder tenemos la pregunta de qué fundamentos justifican la autoridad de un gobierno o de una estructura de poder. ¿Es el poder legítimo si se obtiene a través de elecciones, violencia o consenso? La filosofía política examina las bases de la legitimidad del poder y la autoridad, incluyendo teorías como el contrato social de Rousseau y teorías de la autoridad de Weber. ¿Cuál es el alcance de los límites del poder estatal? ¿Hasta qué punto debe el Estado intervenir en la vida de los ciudadanos o individuos? ¿Cuáles son los límites justos para la autoridad estatal en la regulación de la conducta individual y la distribución de recursos? ¿Cómo se puede evitar el abuso de poder? ¿Qué mecanismos y principios deben implementarse para prevenir el abuso de poder por parte de los gobernantes y las instituciones? ¿Cómo pueden los ciudadanos mantener el control sobre sus líderes? Y preguntas sobre la libertad también son bastantes. ¿Qué significa ser libre? ¿Cómo definimos la libertad en un contexto político? ¿Es la libertad la ausencia de restricciones o la capacidad de realizar nuestros propios deseos y aspiraciones? Y estos dos conceptos son la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa la libertad es la ausencia de restricciones, o libertad positiva, la capacidad de realizar nuestros propios deseos y aspiraciones. La libertad puede ser entendida de dos maneras.
positiva y negativa. Entonces, ¿cómo se equilibra la libertad individual y el bien común? ¿Cómo podemos garantizar que los individuos y libertades no individuales no perjudiquen el bienestar general? ¿Qué límites deben imponer la libertad individual en aras del bien común? La tensión entre libertad individual y bien común es un tema central en debate sobre políticas públicas, derechos civiles y seguridad nacional. Bien, a lo largo de la historia, la filosofía política ha evolucionado por los siglos, reflejando los cambios y preocupaciones y contextos sociales. Aquí te presento alguna cronología breve sobre la filosofía política desde sus orígenes hasta la era contemporánea. Sócrates se centró en cuestiones éticas y políticas a través del método socrático, cuestionando las normas y prácticas establecidas en Atenas. No dejó escritos, pero sus ideas se conocen a través de sus discípulos, especialmente Platón. Platón desarrolló la teoría de las ideas y su visión de una sociedad ideal gobernada por reyes filósofos fue muy importante para su época. Su obra explora la justicia, la estructura del poder ideal y la relación entre el individuo y la comunidad. Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, que es su hijo, ofrece un análisis sistemático de las diversas formas de gobierno y la ética política. Introdujo conceptos como la virtud cívica, la teoría de la política como un medio para alcanzar el bien común. En la era medieval, San Agustín de Hipona, en su libro Ciudad de Dios y Confesiones, nos dice que la filosofía platónica, como la teología cristiana, están relacionadas y exploran la relación entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial y la noción de justicia divina. Ahí hay una separación muy importante entre estas dos ciudades, pero la justicia divina abarca mucho más y ambas. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, integró la filosofía aristotélica con la teología cristiana, abordando los temas como el de la ley natural, el papel del Estado y la justicia, y el papel de la razón en la vida moral y política. En el Renacimiento y la modernidad temprana tenemos a Maquiavelo, su obra El Príncipe y discursos sobre la primera década de Tito Livio. Maquiavelo es conocido también por su realismo político y su análisis pragmático en la política. En El Príncipe explora la adquisición y el mantenimiento del poder político. Tal vez lo hayan conocido a Thomas Hobbes en su libro Leviatán. Hobbes desarrolló la teoría del contrato social y argumentó que el estado de naturaleza, o sea, los seres humanos, actúan por interés egoísta, lo que lleva a la necesidad de un poder absoluto para mantener el orden y la seguridad. John Locke hizo 2 tratados sobre el gobierno y defendió los derechos naturales, o sea, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, y el gobierno limitado. Sus teorías del contrato social influyeron en el desarrollo de la democracia y los derechos humanos. Jean-Jacques Rousseau, otro contractualista, estos 3 últimos, en su libro El contrato social, y Emilio de la educación exploró la idea de que la voluntad general y la soberanía popular deben siempre abogar por una democracia directa y la importancia de una educación para la libertad y la igualdad. Immanuel Kant, en la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, desarrolló una teoría basada en el imperativo categórico y abordó las relaciones entre la moralidad y la política, defendiendo el republicanismo y la paz perpetua. Karl Marx, también en su Manifiesto Comunista y el Capital, analizó la historia a través de las luchas de clases y criticó al capitalismo, promoviendo una teoría materialista histórica y una visión de una sociedad comunista sin clases. En el siglo XXI, John Rawls, con su libro La teoría de la justicia y el liberalismo político, propuso una teoría de la justicia basada en el principio de la justicia como equidad, introduciendo el concepto del velo de la ignorancia para garantizar una distribución justa de bienes y oportunidades. Para los que están interesados en el velo de la ignorancia, esto es elegir a ciegas aquello que le conviene al menos aventajado, porque no sabemos en qué posición estaremos nosotros, ya que estamos con este velo de la ignorancia y de acuerdo a eso decidimos las leyes y las normas que nos rigen. Robert Nozick
es un anarquista y su libro Estado y Utopía presentó una teoría libertaria del Estado mínimo y la propiedad. Argumentó contra las teorías distributivas de la justicia y defendió la autonomía individual. Jürgen Habermas, en su libro Teoría de la acción comunitaria, desarrolló una teoría de la acción comunitaria y abordó la relación entre democracia, comunicación y legitimidad política, enfatizando el papel del diálogo en la construcción de consensos. Marta Nussbaum, en La fragilidad del bien y el cultivo de la humanidad, aborda y ha trabajado en la intersección de la ética y la filosofía política y la teoría de las capacidades, explorando cómo las éticas o los principios éticos y políticos pueden promover el florecimiento humano. Bien, empezamos por tres grandes pensadores de la filosofía política, Platón, Maquiavelo y Rousseau. Platón escribió tres obras, La República, Las leyes y Fedro, donde propuso que el mundo sensible es solo una copia imperfecta del mundo de las ideas o formas perfectas. La idea de justicia, por ejemplo, no se encuentra en el mundo material, sino en el mundo de las ideas. En la República, Platón describe una sociedad ideal en la que los reyes filósofos gobiernan y argumenta que los gobernantes deben ser filósofos porque solo ellos comprenden la verdadera naturaleza de la justicia y el bien. Platón divide la sociedad en tres clases: los gobernantes, o sea, filósofos, los guardias, los soldados y los productores, campesinos y artesanos. Cada clase tiene un rol específico y debe cumplir su función para lograr la justicia en la sociedad. Y nos habla de la famosa alegoría de la caverna. Esta famosa alegoría ilustra la diferencia entre la realidad percibida por los sentidos y la realidad verdadera comprendida por la razón. Destaca la importancia de la educación y la filosofía para alcanzar el conocimiento verdadero. Nicolás Maquiavelo escribió también tres libros: Mandrágora, El Príncipe y Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Maquiavelo es conocido por su enfoque pragmático y a veces cínico sobre el poder y la política. En él, Príncipe argumenta que los líderes deben estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el poder y la estabilidad del Estado, incluso si eso significa actuar de forma inmoral. Maquiavelo introduce el concepto de virtud, que no debe confundirse con virtud moral, sino con una habilidad del gobernante para adaptarse a las circunstancias y actuar con eficacia para mantener el poder. Maquiavelo argumenta que la política debe ser entendida y practicada de manera independiente de las normas morales. Su famoso dicho "el fin justifica los medios" refleja esta separación. En esta obra, primera década de Tito Livio, Maquiavelo analiza la historia de Roma para extraer lecciones sobre política, la estabilidad republicana, abogando así una reforma de gobierno mixta que combine elementos de monarquía, aristocracia y democracia. Rousseau escribió tres libros referentes a la filosofía política. El primero es El contrato social, Emilio o de Educación, y El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Rousseau argumentó que la autoridad política legítima se basa en el contrato social, en el que los individuos se unen para formar una voluntad general. Esta voluntad general representa el bien común y debe guiar las leyes y las políticas. Rousseau introduce la idea de soberanía popular, que sostiene que la verdadera soberanía reside en el pueblo y no en los monarcas o en el Estado. Los ciudadanos deben participar directamente en la toma de decisiones políticas para asegurar la legitimidad y la justicia. En el discurso sobre el origen y las desigualdades en los hombres, Rousseau explora cómo la civilización y la propiedad privada han llevado a la desigualdad y la corrupción. Aboga por un retorno a una reforma de vida más sencilla y equitativa, argumentando que la sociedad actual está llena de amor propio y no de amor a sí mismo. La diferencia del amor propio es que esta es una creación de las relaciones sociales de las mismas ciudades, donde se basa en la comparación, mientras que el amor a sí mismo es un amor profundo hacia un ser mucho más individual y autosuficiente, que se basa en el estado de naturaleza como un hombre bueno y tranquilo. Y la educación, en Emilio, Arrasur presenta una teoría sobre la educación. Rousseau argumenta que el propósito de la educación es permitir el desarrollo completo de la libertad y las capacidades del individuo en un contexto natural y libre. Estos filósofos
Han aportado conceptos y teorías fundamentales que han influido profundamente en el pensamiento político, en la forma en que entendemos el poder, la justicia y las organizaciones de la sociedad. Sus ideas continúan siendo estudiadas y debatidas en la filosofía política contemporánea. Como vimos, hemos acabado con este aspecto de la filosofía política. Vamos a entrar al tema de la filosofía del arte mañana y agradezco a ustedes por escuchar. Nos vemos mañana.